¿Hasta dónde pueden llegar estos Golden State Warriors después de todos los movimientos que han realizado a lo largo, especialmente, de estas últimas semanas en el mercado? ¿Qué podemos esperar de ellos y cuál es su verdadero techo? Hoy vamos a tratar de analizar y de responder a todas estas cuestiones aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Hoy toca hablar de los Golden State Warriors en nuestra particular serie de previas de la temporada 2025-2026. Y recordaros que tenéis ya a la venta el número de la revista en papel de este mes de octubre que está dedicado a todos y cada uno de los equipos de la NBA con nuestra guía de la temporada 2025-2026. Lo podéis comprar tanto en kioscos, ya sea cerca de vuestra casa o en cualquier otro lugar o gran superficie, así como en nuestra tienda online, en gigantes.com/tienda. Lo podéis comprar tanto en físico si vivís en España o os interesa tenerlo en papel, o bien en formato digital disponible en todos los lugares del mundo, dependiendo de donde nos estéis escuchando o viendo. gigantes.com/tienda. Bien, hecha la promo de todos los vídeos, como ya sabéis, toca hablar de estos Golden State Warriors que han sido protagonistas a lo largo de todo este último verano. ¿Por qué? Por la situación de Jonathan Kuminga, la cual se resolvió hace apenas unos días. Dejaré en la caja de comentarios, en la etiqueta, donde sea, el vídeo de análisis de su situación, de la reacción un poco después de que se hubiesen producido las noticias de su renovación con los Golden State Warriors, pero que ha bloqueado por completo el mercado de la franquicia californiana. Eso ha obligado al conjunto dirigido por Steve Kerr a tener que demorar hasta prácticamente el inicio del Media Day de los Golden State Warriors y por extensión del Training Camp, de todas sus incorporaciones, de buena parte de sus renovaciones y, por otro lado, ha condicionado enormemente la capacidad de planificar y de reaccionar a otras cosas que pudieran pasar en el mercado a estos Golden State Warriors. Por tanto, vamos a empezar, como siempre, con lo que han hecho este equipo, con lo que han hecho los Warriors durante este último mercado. Desde el 6 de julio, que fue su último movimiento, hasta el 29 de septiembre, Golden State Warriors no realizó una sola operación. Ni una firma de un jugador de cara al training camp, ni una renovación, ni una extensión, ni una firma de un agente libre, absolutamente nada. Desde un traspaso que realizaron, que realmente era de la noche del draft, pero que se oficializó ese 6 de julio, que fue el de Kaman Maluach y el de Dillon Brooks y otros tantos jugadores entre Phoenix Suns y los Houston Rockets, pues finalmente no pasó absolutamente nada. Es que el verano de los Warriors ha sido aburridísimo, al mismo tiempo entretenidísimo por la situación de Jonathan Kuminga. Bien, posteriormente ya empiezan a caer con cuentagotas las renovaciones. Gary Payton, 1 año, 3,3 millones. Al Horford, por fin, 2 años y 11,65 millones de dólares. Jonathan Kuminga, 2 años, 46,8 millones. DeAnthony Melton, que ya estuvo el año pasado, que se lesionó, salió traspasado por Dennis Schroeder y ahora ha vuelto en un contrato de 2 años y 6,53 millones de dólares. Seth Curry, que ha firmado un Exhibit 9, que es un contrato de training camp parcialmente garantizado, que le cortarán antes del inicio de la temporada regular y le volverán a firmar, yo estimo que a finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre, por una cuestión salarial, la cual explicaré un poquito más adelante. Will Richard, que es su nuevo novato, su jugador debutante, que firma por 4 años y 8,6 millones de dólares parcialmente garantizados. Vamos con el apartado de bajas, que han tenido muy poquitas ausencias, sobre todo reseñables de cara a esta nueva campaña. El principal es Kevon Looney, que se va a los New Orleans Pelicans, y después ya las bajas de Kevin Knox y de Braxton Key. Esto deja, y vamos ya con la situación salarial de los Golden State Warriors. Tienen 205,8 millones garantizados. Están a tan solo 2 de entrar en el segundo apron, ese umbral del impuesto de lujo que ningún equipo quiere superar y que los Golden State Warriors van a conseguir saltarse, en cierta medida, entiéndaselo de saltarse, van a conseguir evitar con el corte de Seth Curry y la posterior firma una vez que hayan pasado varias semanas. ¿A qué se debe esto? A que conforme va pasando el tiempo, los contratos mínimos garantizados de veterano, quiero decir, van contando menos para el límite salarial. Es decir, no es lo mismo firmar a un agente libre
por el mínimo de veterano, me lo invento, el 2 de julio que el 15 de enero, porque el dinero prorrateado que le tienen que dar cuenta menos de cara al límite salarial. De tal manera que, por ejemplo, si a Seth Curry le firmasen, me lo invento, el 1 de marzo, contaría apenas unos miles de dólares en comparación a los 2,2 o 2,3 que pueda acabar firmando, en fin, que podría haber acabado firmando si hubiese unido al equipo de los Warriors a principios del mes de julio, para que os hagáis una idea. Esto simplemente, pues bueno, es una pequeña argucia salarial por parte de Mike Dunleavy para evitar entrar dentro del segundo apron del impuesto de lujo que, como ya sabéis, complica muchísimo el día a día y la maniobrabilidad que tienen las franquicias para poder realizar operaciones. Los Warriors están dentro del primer umbral del impuesto de lujo y esto, pues bueno, va a reducir, su capacidad de operabilidad durante la temporada regular, pero a la vista de todos los contratos que tienen me parecería bastante extraño, a excepción evidentemente del caso de Jonathan Kuminga, que como os digo ya analicé en otro vídeo, que se produzcan muchos movimientos en esta campaña. Incluso con el caso de Jonathan Kuminga es probable que le traspasen una vez termine la campaña de los Warriors, es decir, cuando se termine la temporada regular, lleguen o no a playoffs, lleguen o no a las finales, lo que sea, le traspasen, por ejemplo, en la noche del draft, ya que tiene una opción de equipo y ahí pues bueno, se podrá ver un poquito mejor cuál es el rendimiento de Jonathan Kuminga y cuáles son las perspectivas a futuro. Bien, vamos con la rotación porque este es un tema bastante interesante y que me parece que hay que analizar un poquito más en profundidad. Vamos a ir poco a poco porque yo tengo más o menos claro cuál puede ser el quinteto titular, aunque puede haber bastantes variaciones. Y ya sabemos que Steve Kerr es alguien que le gusta introducir cambios en sus quintetos iniciales, es un técnico que busca siempre introducir modificaciones, probar jugadores, buscar diferentes roles a nombres que ya les hemos visto en posiciones distintas, sobre todo en el puesto de 4, en el puesto de 5, suele variar bastante, pero yo creo que de inicio, o al menos el quinteto que más minutos va a acumular es el siguiente. Steph Curry como base principal, Buddy Hield como escolta, Jimmy Butler en el puesto de 3, Draymond Green como 4, y aquí está la gran cuestión. Podemos, cualquiera de las dos opciones me parece válidas, pero creo que de inicio el pívot titular va a ser Quinten Post en lugar de Al Horford, aunque Al Horford sea mucho mejor, tenga mucha más experiencia y vaya a tener un rol más importante. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente durante toda la trayectoria de Steve Kerr en los Golden State Warriors siempre ha optado por un 5, por un pívot titular que luego realmente no tiene una gran relevancia en términos de minutos. Pasó con Kevon Looney, pasó con Trayce Jackson-Davis en el pasado, pasó en cierta medida con James Wiseman y con Zaza Pachulia, con Andrew Bogut y con tantos otros interiores que han pasado por los Golden State Warriors a lo largo de estas últimas 11 temporadas. Eso significaría que Al Horford saldría desde el banquillo. ¿Por qué tiene sentido esto? Que sea su sexto hombre, para darle un poquito más de consistencia a la segunda unidad. Y sobre todo porque Al Horford ya está bastante mayor, es alguien que va a cumplir 40 años el próximo mes de junio. El dominicano es uno de los jugadores más inteligentes, más preparados para encajar desde el día 1 en el sistema de los Golden State Warriors. Pero dada como es su rotación, dada como es su plantilla, tiene más sentido que parta desde el banquillo, aunque luego en la práctica acabe jugando muchos más minutos o acabe cerrando los partidos. Esto es importante por una cuestión de rotaciones, no tanto de rol o de ascendencia dentro del grupo. Mirando al banquillo, mirando a un hipotético quinteto suplente, aquí yo creo que está bastante claro que Brandon Podziemski va a ser el base suplente, Moses Moody va a partir como escolta desde el banquillo, Jonathan Kuminga va a ser, yo creo que sí, su principal referencia desde la segunda unidad, aunque veremos si acaban encajándole en algunos quintetos como 3 y moviendo a Draymond Green al 5 y a Jimmy Butler al 4. Que lo hemos visto, o lo vimos, mejor dicho, durante el cierre de la pasada temporada con resultados bastante mixtos. Y bueno, de 4 podemos tener a Trayce Jackson-Davis y aquí ya, como hemos dicho, a Al Horford como su pivot suplente. Como extras, como jugadores para rematar la rotación, al mencionado de Anthony Melton, de a Gary Payton segundo, Pat Spencer, que es two-way, pero que a mí realmente me ha gustado, y este último partido que lo he visto esta madrugada del domingo al lunes me ha gustado bastante contra los Lakers, aunque bueno, Pat Spencer y su hermano Cam Spencer me gustan bastante en líneas generales para cerrar una rotación. Vamos ya realmente con el grueso de la previa, con la gran clave, y es hasta dónde pueden llegar estos Golden State Warriors. Esta pregunta es la que nos hacemos muchos a lo largo de, a la hora de analizar en profundidad cuál es la situación de Golden State. ¿Por qué?
Porque estamos ante un equipo realmente veterano. En términos de media de plantilla, están en torno a unos 28,8 años de promedio. Pero su núcleo central, los mencionados Curry, Jimmy Butler, Buddy Hield, Al Horford, Draymond Green, suman una media de 36 años. Esto no es la mejor carta de presentación para un equipo que, sobre el papel, aspira a pelear por el anillo y que ha hecho todos estos movimientos para poder construir una plantilla que beneficie y maximice los puntos fuertes de Stephen Curry. Con Jimmy Butler creo que podemos estar todos de acuerdo en que ha encajado realmente bien junto con Stephen Curry. Esto no significa que siga habiendo lagunas, que tengamos que verles durante toda una temporada para poder sacar conclusiones en firme. Lo que vimos durante el último tercio del curso pasado y el breve periodo de tiempo que estuvieron en playoffs hasta que Jimmy Butler se lesionó y posteriormente Stephen Curry se lesionó, a mí me dejó sensaciones encontradas. Me gustaron durante muchos minutos, pero creo que Jimmy Butler todavía no encajaba del todo dentro del sistema. Eso no significa que no vaya a hacerlo realmente bien cuando se desarrolle toda esta campaña regular. Y ahora mismo, con toda seguridad, Steve Kerr habrá conseguido encontrarle el encaje y explotarlo de la mejor manera posible para que le veamos al mejor nivel que podamos imaginar durante esta campaña regular. Bien, ¿por qué digo que tengo ciertas dudas respecto de la durabilidad de estos Golden State Warriors? Bueno, lo principal, como os digo, es la cuestión de la edad. Pero lo segundo, y es derivado de esto, es que tanto Jimmy Butler como Al Horford van a necesitar muchos minutos de descanso y van a tener que ausentarse en buena parte de los partidos por una cuestión de gestión de cargas, que es algo, lo que todo el mundo conoce en la NBA como load management, pero que en términos en castellano significa gestión de cargas. Butler como Horford son dos jugadores que son más Butler que Horford, pero por una cuestión vital, que son tendentes a lesionarse o son tendentes a necesitar largos periodos de descanso. Horford en los últimos años lo hemos visto como ha ido progresivamente dejando espacio a Luke Kornet en la rotación de los Boston Celtics, aunque en los momentos importantes el dominicano siempre estaba presente. Pero a la vista de cuál es la plantilla, a la vista de cómo puede estar construido este equipo, es muy probable que, causen baja en momentos marcados del calendario, no quizá de manera simultánea, sino que se vayan solapando. Y esto se une a que Stephen Curry, pese a su edad, sigue siendo un jugador extraordinario, alguien de otro nivel y que viene de promediar 22 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, un 40% de acierto en tiros de 3 con un volumen demencial de 10 triples por partido. Y el problema de los Golden State Warriors es que, si bien su plantilla tiene coherencia, me gusta bastante, encajan todas las piezas y, se complementan en uno al otro, están en un oeste donde hay por lo menos 3 equipos que están por encima de ellos en términos de profundidad, de talento, de momento del equipo, como son Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Denver Nuggets, que se han reforzado mucho durante este último verano. Eso deja a Golden State Warriors en una posición bastante incómoda porque, sacando cuentas, están junto a otros 6 equipos en esa zona media alta de la conferencia oeste, lo cual puede significar que cuartos de su conferencia o se queden relegados al play-in. Y esto, genera a nivel de resultados un contraste importante, porque tú no vas a leer de la misma manera terminar cuarto de la conferencia oeste, como pudo pasar a Denver Nuggets el año pasado, o incluso los Lakers, que fueron terceros de manera muy circunstancial, porque había muy poquita distancia entre el tercero y el octavo de su lado del cuadro, con terminar hipotéticamente en un décimo lugar. En un décimo lugar de la conferencia oeste, que te va a relegar a pelear en el play-in, va a tener que ganar 2 partidos para clasificarte a los playoffs y que te puedes quedar fuera a las primeras de cambio, pese a que, en términos de resultados haya muy poquita diferencia en la clasificación. El año pasado fueron un muy buen equipo defensivo, ocuparon la 7ª posición en términos de eficiencia, permitiendo apenas 111 puntos por cada 100 posesiones a sus oponentes. El problema vino en el ataque. Fueron un equipo muy poco eficiente en términos ofensivos, ocuparon la 16ª posición en ese sentido con 114,2 puntos por cada 100 posesiones. ¿A qué se debió esto? A su poca productividad en los aledaños del aro, tanto en la zona restringida como en la pintura. En el aro produjeron apenas un 66,4% de precisión, lo cual les relegó al 17º lugar de toda la NBA. Ser eficiente en el aro es una de las grandes cuestiones que tienen que resolver los Warriors y que les puede permitir
llegar lejos durante esta temporada. Si logran remediar esto con las adiciones, sobre todo de Al Horford, con el mejor encaje de con el mejor encaje de Jimmy Butler y con una mejor versión de Jonathan Kuminga saliendo desde el banquillo y siendo consciente de lo que tiene que realizar para poder mantenerse y poder extender su contrato a futuro, ya sea con los Golden State Warriors o con cualquier otra franquicia, puede que sea un pequeño punto a tener en cuenta. Además, como os decía, la cuestión de la pintura. El pasado curso fueron el 11º peor equipo en ese sentido, con un 42,6% en todos los lanzamientos realizados en la pintura, no necesariamente en el aro. Estas dos cuestiones pues, van a ser muy importantes. Al Horford viene a desatascar muchísimo la media pista. Es alguien con una visión de juego magnífica, uno de los mejores pivots pasadores de los últimos 10 años, junto con Marc Gasol, junto con Nikola Jokic, junto con Alperen Sengun y con otros tantos nombres en ese sentido. Pero bueno, Horford viene a añadir fluidez, a añadir una mejor productividad defensiva y también abrir el campo. Es alguien que ha lanzado al 39,2% desde la larga distancia en las últimas 4 temporadas que ha pasado en Boston Celtics. Pero es alguien, como os decía antes, que va a cumplir 40 años, que no se le puede demandar lo mismo ahora que hace un lustro. Pese a que siga siendo alguien con una cabeza privilegiada, pues bueno, el tiempo pasa para todos y no va a poder desempeñar las mismas funciones que vimos al principio, por ejemplo, en esa segunda etapa en los Boston Celtics en esa primera temporada. Vamos con la segunda gran clave, y os decía antes que era el encaje de Jimmy Butler. Le costó funcionar durante esas primeras semanas en los Golden State Warriors, durante el mes de febrero e inicios del mes de marzo, pero poco a poco consiguió sacar su mejor versión, o al menos la versión que más podía encajar en esos Golden State Warriors, insisto, dado el contexto. 17,9 puntos, 5,5 rebotes, 5,9 asistencias y un 47,6% de acierto en tiros de campo en 30 partidos. Como siempre con Jimmy Butler, la gran cuestión es el triple, 27% en temporada regular y un 30% durante los playoffs. Acaba de cumplir 36 años en este mes de septiembre y va a tener que empezar a meter triples y conseguir ejecutar a un alto nivel ofensivo. ¿Por qué digo esto? Porque la mella que puede hacer físico el sistema de los Golden State Warriors es uno de los conjuntos que más rápido juegan a media pista, que más distancia recorren por su apuesta por el juego sin balón, por la búsqueda de los bloqueos indirectos, por la fluidez, por el constante movimiento. Eso obliga a sus jugadores a estar muy activos, a recorrer muchas millas o kilómetros, dependiendo de dónde nos estéis viendo, y eso va a forzar a Jimmy Butler a empezar a meter triples. A meter triples no tras botes, sino a pies quietos. Es un jugador que salta muy poquito cuando ejecuta desde la larga distancia por una cuestión de mecánica, por una cuestión de biomecánica y por cómo él se siente cómodo a la hora de lanzar en suspensión. Pero requiere que Jimmy Butler sea mucho mejor desde el triple, algo que no hemos visto a lo largo de su carrera y que en cierta medida es una seña de identidad. Más allá de esto, vamos a tener que verle, si no es capaz de producir desde la larga distancia, a que sea capaz de anotar en corte, en situaciones de 2x2 donde él sea el continuador, por ejemplo con Stephen Curry o incluso con Draymond Green, que lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, y que ya no le va a servir ese hero ball que hemos visto en Miami Heat durante estas últimas temporadas. Ahora debe protegerse desde un punto de vista físico y para ello, como digo, necesita ejecutar mejor. Menos drives, más cortes y más catch and shoot. Otro punto importante de esta previa y con la que igual quiero cerrar más allá de la predicción con la cual concluiré el vídeo es la cuestión de la renovación de Steve Kerr. Steve Kerr va a iniciar su 12ª temporada en los Golden State Warriors. Es alguien que va a cumplir 61 años a lo largo de esta temporada y que lleva muchísimo tiempo ya aquejándose de problemas de espalda. Que en un entrenador esto no debería ser algo a tener en cuenta. Hemos visto a técnicos que, pues bueno, sin ir más lejos, Chris Finch, si no me equivoco, sufrió una rotura del tendón de Aquiles el último curso, por el cual Mike Anori tuvo que dar un paso adelante, pero sí que es cierto que los problemas de espalda llevan afectando a Steve Kerr desde hace muchísimo tiempo, ya desde su etapa como jugador, y que, bueno, puede ser un factor importante para él a la hora de retirarse o incluso dar un paso atrás como entrenador en la NBA. Es alguien que ya lo ha ganado todo como jugador y como entrenador, que ha cambiado el baloncesto para siempre con su dirección de estos Golden State Warriors y que quizá haya perdido un poco pues el impulso o la motivación para seguir bregando y seguir intentando llegar un poquito más lejos después de todo lo logrado. En los últimos años sí que es cierto, y esto es más una cuestión más de opinión, pero sí que he visto un poco agotados a nivel ofensivo estos Golden State Warriors, porque puede que el baloncesto haya evolucionado ya o haya pasado, mejor dicho, de esa fase que les vimos durante estos últimos 7-8 años,
donde han cambiado completamente el baloncesto para siempre, y que los rivales le hayan leído la matrícula y ahora mismo Steve Kerr no esté siendo capaz de llevar a Golden State al siguiente nivel y terminar de evolucionar el sistema ofensivo. Puede que se hayan quedado un poquito atrasados con esa apuesta por el small ball, por una secuencia de bloqueos constantes, un ecosistema de movimiento, que es lo que ha permitido a Golden State convertirse en una de las grandes casas del baloncesto y a nivel de vanguardia durante esta última década. Pero bueno, creo que no sería extraño, en mi opinión, que no renueve al término de esta temporada, o que si lo hace, lo haga por una temporada más para intentar unir sus caminos a los de Stephen Curry y colgar, no sé si las botas, la pizarra o la metáfora que queráis, y retirarse en función de cuáles sean los resultados de esta temporada, antes de que tengan que tomar Mike Dunleavy una dolorosísima decisión que estoy seguro que no querrá tomar. Bien, en términos de predicción y previsión, en mis predicciones yo tengo a los Warriors terminando octavos en la zona de play-in. Como ya os he dicho, es muy difícil ahora mismo predecir lo que puede suceder, pero yo creo que pueden estar en esa terna entre el noveno y el quinto clasificado de la conferencia oeste. Va a variar muchísimo en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Hay equipos que tienen más o menos lesiones, pero yo creo que pueden ir oscilando entre las 45 y las 50 victorias. Vienen de hacer 48 esta última temporada. Yo creo que pueden estar ahí en esa horquilla entre las 45 y las 50, y dependiendo de cuál sea el nivel real de esta conferencia oeste, los veremos más arriba o los veremos más abajo. Dejadme en comentarios vuestra predicción, vuestro pronóstico de estos Golden State Warriors, y recordad que tenéis ya la guía en papel de la temporada 2025-2026 de Gigantes del Básquet, que la podéis comprar en kioscos, en papelerías, en tiendas especializadas o bien en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda. Se puede adquirir tanto en papel, os llegará en unos días a través de correos, y también en formato digital si no queréis tenerla en papel o bien vivís fuera de España y queréis estar informados de todo lo que ha ocurrido en el global de la NBA a lo largo de los últimos meses. Mi nombre es Sergio Rabinal y si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Hasta la próxima.